Precisamente el título de nuestro estudio de hoy es el maná nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eh, Voy a hablar un poquito acerca de lo que es un tipo y un antitipo en la Biblia. Sé que suenan extraños estos términos, pero ya van a ver que después de esta explicación no les van a sonar tan extraños o tan raros, espero. Un tipo es un ejemplo, una figura, una sombra, un modelo o maqueta, un hecho histórico que tiene conexión con otro hecho histórico llamado antitipo. En la Biblia nos vamos a encontrar con varios tipos en el Antiguo Testamento que tienen su correspondencia con los antitipos en el Nuevo Testamento. Los tipos, la tipología, es una clase especial de simbolismo. ¿Y qué es un símbolo? Pues un símbolo precisamente es una figura que representa algo. Entonces, en los términos bíblicos, podríamos decir que la tipología, el tipo, se podría definir como un símbolo profético. Porque una cosa que debemos entender es que toda tipología es una representación de algo futuro, de algo que va a suceder. Fíjate cómo dice la Biblia en 1 Corintios 10, versículos 6 y 11. Precisamente aquí, Pablo nos está hablando acerca de las cosas que sucedieron en el éxodo del pueblo de Israel. Y refiriéndose a estos acontecimientos, dice así: mas estas cosas sucedieron como ejemplos, tipos, figuras, figuras, sombras. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, aquí está haciendo una referencia en el Nuevo Testamento a un acontecimiento del Antiguo Testamento para dar una enseñanza. Y dice en el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, más concretamente, una tipología en la Escritura es un hecho, una persona o una cosa en el Antiguo Testamento que representa a un hecho, una persona o cosa en el Nuevo Testamento. Entonces, aquí vemos una conexión directa entre las enseñanzas del Antiguo Testamento que tienen su revelación o su claridad explicada en el Nuevo Testamento. Entonces, estas sombras, estas figuras, estas cosas son los tipos, y el antitipo, ¿verdad?, son precisamente estos hechos, personas o cosas del Nuevo Testamento, ¿no?, que, como ya vimos, tienen su tipo en el Antiguo Testamento. Entonces, este antitipo es la realidad en el Nuevo Testamento que se corresponde con el tipo del Antiguo Testamento. Y como en la Biblia no vamos a encontrar este término tipo, ¿verdad?, pero lo encontramos con otro nombre. Lo encontramos, por ejemplo, con el nombre de figura, lo encontramos con el nombre de sombra, con el nombre de ejemplo. Y en la versión castellana, pues nosotros podemos encontrar este nombre más frecuentemente, que es el de figura, como dice en Hebreos 9:24,
donde dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, la Biblia juega mucho con esto, con el tipo y el antitipo. Y les voy a dar algunos ejemplos más para que nosotros nos familiaricemos con esta, con esta, este, con esta expresión. Por ejemplo, en Romanos 5:14, con el título de figura, se nos dice que Adán, en el Antiguo Testamento, es el tipo, y el antitipo, en el Nuevo Testamento, es Jesús. Fíjense cómo dice Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Y dice, el cual, Adán, es figura del que había de venir, de Jesús. Se podría estudiar en cómo es esta relación entre el tipo y el antitipo. Se podría estudiar todos los tipos y todos los antitipos que hay. Sería un estudio muy, muy bonito, ¿verdad? ¿Cómo se corresponde? ¿Cómo es posible que la Biblia diga que Adán es el tipo y Jesús es el antitipo? Sería una forma muy padre de estudiar. Pero esto ahorita lo estoy nada más usando como un ejemplo. En 1 de Pedro 3:21 se nos dice también, por ejemplo, que el arca de Noé, en el Antiguo Testamento, es el tipo que corresponde al bautismo como el antitipo del Nuevo Testamento. Dice así, el bautismo que corresponde a esto, o sea, primero está hablando de Noé, en el versículo 20 dice, habla acerca de Noé, que dice que mientras Noé preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Entonces, aquí Pedro está hablando del arca de Noé y dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces aquí el mismo Pedro, o sea, los tipos y los antitipos no los tenemos que inventar. La Biblia los dice, los descubre. Nos dice que el arca de Noé es el tipo y el antitipo es el bautismo por medio de la resurrección. Otro tipo muy, muy conocido es el de la serpiente de bronce, ¿verdad? Que se corresponde precisamente, la serpiente de bronce, que es el tipo, se corresponde con el Calvario, con la cruz del Calvario. Entonces aquí vemos como Jesús mismo le explica a Nicodemo, hace mención del tipo del Antiguo Testamento y lo relaciona con el antitipo, que es precisamente el sacrificio de Cristo en la cruz. Y así lo dice en Juan 3:14. Y le dice a Nicodemo, ¿verdad? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Otro tipo que vemos en la Biblia es el maná. El maná es el tipo y Jesucristo es el antitipo, como el pan de vida. Y de este tipo, del maná y del antitipo, Jesucristo como pan de vida, es de lo que les quiero hablar esta mañana. Como les digo, podríamos hablar concretamente de cada tipo y de cada antitipo. Son estudios muy bonitos, ¿verdad? Donde precisamente todos ellos nos hablan de alguna, ya sea de la persona de Jesucristo o de alguna verdad revelada en el Nuevo Testamento. Para ponernos en contexto acerca de esta enseñanza, pues recordaremos algunos hechos. Por ejemplo, recordar que durante 400 años, ¿verdad?, el pueblo de Israel estuvo esclavizado en Egipto. Pero nos dice la Biblia que Dios escuchó su clamor y decidió liberarlos por medio de Moisés.
Así sucedió y comenzó lo que la Biblia llama el éxodo o la salida del pueblo de Israel de Egipto. Este viaje comenzó pues porque el pueblo se lo había pedido a Dios, ¿verdad? El pueblo estaba hastiado de tantos años de esclavitud. Así que este rescate fue una respuesta a sus oraciones y además fue eh, para como el cumplimiento de la promesa de Dios que Él había hecho de llevarlos a una tierra especial preparada exclusivamente para ellos. Como dice en Éxodo 6:8, dice, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Entonces, todo iba muy bien, pero el pueblo tan pronto salió de Egipto comenzó a dudar y a quejarse. La primera queja fue cuando en su huida, y esto también es fascinante, estudiar la huida del pueblo, ¿verdad?, de Israel, saliendo por todo el territorio egipcio, es fascinante. La primera queja fue esa, que en la huida llegó un momento en que se encontraron sin salida. Al frente, en la playa, ¿verdad?, estaba el Mar Rojo. Y detrás de ellos estaba el ejército egipcio que los venía persiguiendo desde su salida, porque aunque Faraón le había dado permiso ya a Moisés de que se fueran, finalmente, ya cuando se habían ido, Faraón se arrepintió y entonces decidió perseguirlos para regresarlos nuevamente a la esclavitud. Y dice en Éxodo 14, 11 y 12, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? O sea que mentirota tan grande, ¿verdad? Porque ellos se quejaron de la situación y ahora le dijeron a Moisés, no, nosotros no queríamos salirnos, tú fuiste el que nos convenció. ¿Qué fue lo que pasó? Que Moisés, ante esta situación, ¿verdad?, atrás del ejército y por delante del mar, Moisés clamó a Dios y entonces vino el primer milagro. El mar fue abierto para que pudieran llegar a la otra orilla, ¿verdad? Y así el pueblo de Israel pasó en seco el mar. Y cuando el ejército egipcio quiso hacer lo mismo, el mar se cerró y todos ellos murieron ahogados, como dice en Éxodo 14, 28 y 31. Dice, y volvieron las aguas, ¿verdad?, las aguas que se habían abierto del Mar Rojo, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Después de este portentoso milagro, pues porque no se le puede llamar de otra forma, ¿verdad? Que el mar se abra para que el pueblo pase en seco y después que se cierre para ahogar al ejército egipcio, es un milagro portentoso, no se le puede llamar de otra forma. Y dice la Biblia que después de esto temieron a Dios y a Moisés y cantaron un cántico, el cántico de Moisés, ¿verdad? ¿Y por qué les comento este detalle de que se pusieron a cantar? Porque la Biblia hace una mención específica en Apocalipsis 15:3 acerca de este hecho. Fíjense, estamos ya en el cierre de la historia humana como la conocemos actualmente. Y dice en Apocalipsis 15:3, y hablando de los redimidos que están en el cielo, dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero,
diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Fíjense, dice la Biblia que todavía cuando estemos en el cielo se va a recordar este hecho, esta referencia al éxodo de los redimidos, ¿verdad? Que han sido rescatados de este mundo, así como el pueblo de Israel fue rescatado de la esclavitud de Egipto. Este cántico de Moisés y el cántico del Cordero nos van a recordar el éxodo de los redimidos, de los que fuimos rescatados de este mundo para ser llevados al cielo. Y entre las alabanzas que se cantarán allá estarán precisamente estos dos cánticos mosaicos. Finalmente, cuando estuvo este pueblo fuera del territorio egipcio, comenzaron su viaje a la tierra prometida, pero en el camino desértico era obvio que esto conllevaría muchas carencias. Durante 3 días se internaron en el desierto y obviamente no encontraron agua y comenzaron a quejarse nuevamente. Fíjense cómo dice en Éxodo 15, 24 al 27. Dice: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Primero se encontraron con aguas amargas, aguas en Mara, y después terminaron en Elim, en un oasis en medio del desierto. El punto es que el estado de queja, de inconformidad y la murmuración todo el tiempo en contra de sus líderes fue la característica principal de esta generación que comenzó esta salida de Egipto hacia la tierra prometida. Al mes de haber salido de Egipto, el pueblo ya no comenzó a quejarse por agua, sino por carne. Dice la Biblia en Éxodo 16:3, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre, para matar de hambre a toda esta multitud. De pronto se les había olvidado, ¿verdad?, las condiciones en las que vivían de esclavitud, y que por tal razón ellos habían clamado a Dios para que los sacara de ahí. Y ahora estaban reclamándole a Moisés que extrañaban estar frente a esas ollotas de carne, ¿verdad?, y junto con esos panesotes que comían hasta saciarse. Bueno, Dios les cumplió su deseo. Y esa tarde mandó que aparecieran codornices en el desierto, las cuales ellos pudieron matar y comer hasta que se saciaron. Pero este alimento fue efímero. Dios se haría cargo de la alimentación de su pueblo durante 40 años a partir de ese momento. Y a partir de ese día les proveyó pan del cielo, el maná. Y déjame hacer otro pequeño paréntesis para entender el contexto del por qué este pueblo tuvo que vagar durante 40 años en el desierto y no 40 o 10, cuando ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Pasó lo siguiente. A poco más de 2 años de su salida de Egipto, Dios le dijo a Moisés que ya era hora de que entraran a la tierra prometida. Así que entonces mandaron a 2 espías a reconocer la tierra, uno por cada tribu, ¿verdad? Esto fue algo que si ustedes recuerdan, pues el pueblo de Israel estaba dividido
en 12 tribus, y entonces se decidió que por cada tribu se mandara a un representante para que reconocieran la tierra que Dios estaba por darles. Y dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Entonces, por eso fueron 12, porque era uno de cada tribu. Después de estar estos espías recorriendo la tierra de Canaán durante 40 días, regresaron finalmente a dar un reporte que resultó ser un reporte terrible y desalentador para todas aquellas personas que estaban esperando buenas noticias. Y de pronto llegan estos espías y les dan el siguiente reporte de lo que encontraron allá. Como dice en Números 13, 31 al 33, dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Esta percepción tan pesimista fue el reporte de 10 de los espías. Solamente hubo 2, Josué y Caleb, que dijeron que la tierra era buena en gran manera, que era una tierra que fluía leche y miel. En vez de enfocarse en lo negativo que podía existir en esa tierra, se enfocaron en las cosas positivas y dijeron, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. En vez de creerles, dijo, no, los vamos a apedrear. ¿Por qué nos están dando una situación optimista y positiva de la tierra que nosotros no queremos? Parecía que todos los milagros que recibieron de parte de Dios en el pasado se le había olvidado a este pueblo rebelde y no creyeron que Dios sería capaz de vencer a estos gigantes y darles la tierra. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que Dios se enojó en gran manera por su incredulidad y entonces condenó a muerte a toda esta generación, a excepción de Josué y Caleb. A partir de ese momento, todos se regresarían al desierto, donde estarían vagando durante 40 años hasta que toda esta generación muriera. Y entonces, con una nueva generación, volverían a intentar, después de 38 años, porque habían pasado 2, tendrían que ser 40. Después de 38 años de esto, volverían a intentar entrar a la tierra prometida ya con una nueva generación. Fíjate cómo lo dice en Números 14, dice el versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y dice el 33, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocieron la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. ¡Wow!
Aquí viene la razón por la cual este pueblo estuvo errante durante 40 años en el desierto, ¿verdad? Porque precisamente por cada día en que los espías estuvieron recorriendo esa tierra, que fueron 40 días, por cada día estarían castigados un año en el desierto. El alimento que este pueblo comería durante 40 años sería el maná. Un alimento que les permitiría sobrevivir sin tener que trabajar por él. Porque a pesar de lo mal que se habían portado, Dios les daría este regalo, el regalo del maná. En Éxodo 16 se nos describe precisamente el maná y cómo comerlo. Dice así en el versículo 4. Entonces el Señor le dijo a Moisés: mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. El sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal. Esto tenía que suceder el sexto día porque el séptimo era el día de descanso y ahí el maná no iba a aparecer. Y luego dice en el versículo 11 al 16, luego el Señor le dijo a Moisés: he oído las quejas de los israelitas. Ahora diles, por la tarde tendrán carne para comer y por la mañana tendrán todo el pan que deseen. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios. Esa tarde llegó una cantidad enorme de codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana siguiente los alrededores del campamento estaban húmedos de rocío. Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Que es finalmente la palabra que quiere decir maná. ¿Qué es esto? Porque no tenían idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo: este es el pan que el Señor les da para comer. Estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. Recogerán 2 litros por cada persona en su carpa. Dice del versículo 19 al 21, entonces Moisés les dijo: no guarden nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente, pero para entonces se había llenado de gusanos y apestaba, y Moisés se enojó mucho con ellos. Después de este incidente, cada familia recogía el alimento cada mañana conforme a su necesidad. Cuando el sol calentaba, los copos que no se habían recogido se derretían y desaparecían. Y dice el versículo 31, los israelitas llamaron maná al alimento. Era blanco como la semilla de cilantro y tenía un gusto parecido a obleas con miel. Luego Moisés dijo: esto es lo que el Señor ha ordenado. Llenen un recipiente con 2 litros de maná y consérvenlo para sus descendientes. Así las generaciones futuras podrán ver el pan que les dio a ustedes en el desierto cuando los liberé de Egipto. Y dice el 35, y los israelitas comieron maná durante 40 años hasta que llegaron a la tierra donde se establecerían. Comieron maná hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán. Aquí vemos un contraste entre lo que hace Dios y lo que quiere hacer el hombre. Mientras este pueblo mostraba siempre inconformidad y queja ante Dios, este se preocupaba por cuidarlos y alimentarlos. Y aún en medio de su castigo, porque esto fue un castigo de parte de Dios, ¿verdad? En todo este tiempo, dice la Biblia, que su calzado y su vestido nunca envejecieron y su alimento nunca
les faltó. Esto es tremendo, cómo Dios, aún en medio del castigo tan severo que había ejercido sobre su pueblo durante 40 años, aún así tuvo cuidado de ellos. Fíjense cómo dice el versículo 5 de Deuteronomio 29. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No sé si recuerdas un pasaje en la Biblia, cuando Jesús se apareció a un par de creyentes que habían estado en Jerusalén cuando Jesús fue crucificado. Este par de creyentes habían visto todo y habiendo pasado por esta experiencia, ahora nos contaba el pasaje, se dirigían de regreso a Emaús. Y dice el pasaje que lo que hizo Jesús cuando se encontró con ellos, ya resucitado, fue empezar a platicar con ellos. O sea, si tú lees el pasaje de Lucas 24, nos dice que de pronto Jesús empieza a acompañarlos en el camino a estos dos creyentes, pero ellos no lo reconocieron. Ellos no reconocieron a este hombre Jesús resucitado, hasta que Jesús empezó a platicar con ellos y entonces fue cuando lo reconocieron. Y una de las cosas que Jesús les dijo en esta plática fue, dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Es decir, lo que hizo Jesús para que estas personas lo reconocieran y supieran más de él, fue que abrió las escrituras y desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y entonces nosotros aquí debemos entender algo muy importante. La mayoría de las personas creen que Jesucristo está revelado únicamente en el Nuevo Testamento. La mayoría de las personas creen que la historia de Jesús se empezó a escribir a partir del Nuevo Testamento. Pero aquí nos está diciendo algo muy revelador. Dice que Jesús, para darse a conocer a estos dos hombres, agarró las escrituras y desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaró lo que de él decían las escrituras. Es decir, que aquí lo que hizo Jesús fue revelarse a sí mismo en las escrituras, a través de todas las profecías que hablaban de él y de todos los tipos que se encontraban en el Antiguo Testamento. Empezó a revelarles cómo Jesús ya aparecía desde entonces en el Antiguo Testamento. Y empezó precisamente a revelarles todas estas cosas en esos momentos. En esos momentos lo que hizo Jesús fue como descifrarles todos los hechos que tal vez conocían como hechos históricos, pero cuyo verdadero significado había estado oculto hasta ese momento ante sus ojos. ¿Por qué? Porque el tipo en sí mismo no alcanza su objetivo o su revelación completa, sino que hasta que el antitipo es revelado. Entonces, lo que Jesús hizo fue mostrarles todos los tipos que estaban escritos en el Antiguo Testamento y les empezó a revelar el antitipo que estaba siendo revelado en esos momentos. Entonces, debemos entender que el Antiguo Testamento está lleno de referencias de Jesús, las cuales están reveladas en el Nuevo Testamento. Por esta razón, Jesús, antes de estos acontecimientos, les decía constantemente a las personas, a los que lo seguían, a los discípulos, a los fariseos, a los escribas, ¿verdad? A todos les decía que lo buscaran en las escrituras.
Fíjate cómo dice en Juan 5, 39 y 46 lo siguiente. Escudriñad las Escrituras, busquen en las Escrituras, estudien las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y más adelante dice, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. O sea, imagínense todas las cosas que tenemos que hacer nosotros como creyentes en el sentido de estudiar las Escrituras, de estudiar el Antiguo Testamento en un estudio fascinante que nos conduciría a encontrar en el Antiguo Testamento a Jesucristo revelado. Esto es un estudio fascinante. ¿Eh? Y ahorita estamos dándoles un tip. Les estoy diciendo que hay tipos y hay antitipos. Así podemos encontrar en la Biblia, por ejemplo, dando otros ejemplos más, que José, el soñador del que estudiamos, es un tipo de Cristo. Que el tabernáculo, que los sacrificios levíticos y muchas cosas más son un tipo, una prefigura, una sombra de las cosas que más adelante son reveladas en el Nuevo Testamento. Así, como les comenté antes, a manera de ejemplo, podemos entender cómo la serpiente de bronce que hizo Moisés, que en su momento tuvo un significado, ¿verdad? No sé si recuerdan lo que pasó en ese entonces, precisamente en este peregrinar del pueblo de Israel durante el desierto, durante estos 40 años en el desierto. El pueblo cayó nuevamente en rebeldía, en desobediencia, incluso en idolatría. Y Dios mandó que aparecieran en el desierto serpientes venenosas que en el momento en que mordían a las personas, pues éstas empezaban en una crisis de mortandad. Y muchos empezaron a morir por este castigo que Dios le había mandado a su pueblo en el desierto. Así que Moisés le clamó a Dios y le dijo: Dios, no permitas que estas serpientes sigan mordiendo a estas personas porque están muriendo demasiados. Y entonces Dios le mandó un remedio y le dijo a Moisés: ok, a ver, hazme, ¿cómo se dice? ¿Cuál es el nombre de Nahustán? Le dijo: hazme a Nahustán, ese es el nombre que tenía la serpiente de bronce. Y entonces Moisés hizo una serpiente de bronce que clavó en una asta a lo alto, ¿verdad? Y la puso en medio del campamento del desierto donde estaban las serpientes venenosas. Y entonces les dijo al pueblo de Israel que todo aquel que fuera picado por la serpiente tenía que voltear a la serpiente de bronce y poner su fe en ella para ser sanado. Y pues este es un evento que nosotros podemos leer en el Antiguo Testamento y decir: uy, qué cosa tan rara pasó, ¿verdad? Qué cosa tan rara hizo Moisés, pero finalmente sirvió porque fue el remedio para que muchas de las personas que eran mordidas no murieran. Ok, este es un tipo revelado en el Antiguo Testamento, pero esta serpiente de bronce que hizo Moisés sirvió en su momento para enseñarles a las personas que eran mordidas para vivir. Cuando Jesús le explica a Nicodemo que esta serpiente hablaba de él, hablaba de Jesucristo y de su sacrificio en la cruz, el verdadero significado de Nahustán, el verdadero significado de la serpiente de bronce, cobró una fuerza que no tenía antes. Una verdad
escondida en el Antiguo Testamento, fue revelada en el Nuevo Testamento como una ilustración del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Cuando Nicodemo, que era un maestro de la ley, escuchó a esto, entendió perfectamente el significado de la cruz. Me gustan. Leamos cómo dice esto en Juan 3, 14 y 15. Estamos aquí en medio de un diálogo entre Jesús y Nicodemo, y él le dice a Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te das cuenta cómo el tipo, la serpiente de bronce, del Antiguo Testamento, cobra un significado relevante y clarificante en el Nuevo Testamento? Cuando Jesús le dijo esto a Nicodemo, él entendió perfectamente de qué se trataba el sacrificio de Cristo. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque así como las personas que eran mordidas en el desierto por una serpiente venenosa y volteaban y ponían su fe en esa serpiente que Moisés había levantado, de la misma manera, todo aquel que pusiera su fe en Jesucristo podría salvarse de la muerte y tener vida eterna. Bueno, estamos en medio de un estudio fascinante. La semana que entra vamos a continuar. Yo inocentemente pensé que iba a terminar hoy, pero la semana que entra vamos a continuar con este estudio. Bueno, pues muchas gracias como siempre, hermanos. Que Dios los bendiga. Maranatha.